Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a la asignatura de lengua materna, Español 1. Vamos a iniciar dando lectura a los aprendizajes esperados para estas dos sesiones. El primero, conoce las características de contenido, forma y funcionalidad de las fichas temáticas. Segundo, identifica los elementos que tiene una referencia bibliográfica. Y las actividades que van a enviar van a ser las respuestas a las preguntas, un mapa mental, el concepto de referencia bibliográfica y un ejemplo o los ejemplos, si quieren colocarle dos, adelante, de referencias bibliográficas. ¿Qué criterios se van a evaluar? Son 5 criterios. El primero es las actividades se entregan en tiempo y forma. Segundo, dar respuesta a las preguntas. Tercero, identifica y ordena ideas centrales en un mapa mental. Cuarto, identifica los elementos que contiene una referencia bibliográfica. Y quinto, en las actividades es visible el nombre completo, grado y grupo. Quiero enfatizar en el punto número 5. En las actividades es importante que coloquen o escriban en la libreta su nombre completo, grado y grupo. Por favor, que no se les olvide. Vienen las actividades para el 19 y 20 de octubre. Las instrucciones son las siguientes. Lee la ficha temática que presenta el libro de texto en la página 164, anemia infecciosa, AIDS, y contesta las siguientes preguntas. Lo que van a contestar es lo siguiente. De acuerdo al texto, las siglas ahí significan, adelante le colocan qué es lo que significan esas siglas. Siguiendo con el tema central es, anotan el tema central. La siguiente pregunta es, el texto presenta referencias bibliográficas. Identifiquen si tiene una referencia bibliográfica, le ponen sí o no y cuáles. La siguiente, ¿cómo está estructurada la ficha temática? Van a describir, van a hacer una breve descripción de cómo les presenta la ficha. Si es en mapa conceptual, si es en mapa mental, si es solo texto, si es una infografía. Van a describir cómo está estructurada la ficha temática. Y por último, ¿qué tipo de texto es? Recuerden que en las sesiones anteriores analizamos los tipos de textos. Ahora solo van a colocar qué tipo de texto es. Le van a colocar el nombre. Si es argumentativo, si es científico, si es expositivo, si es narrativo. Solo le van a colocar el nombre. De acuerdo a las características que ustedes vieron, las sesiones anteriores solo van a colocar qué tipo de texto es esta ficha temática. Cuando ya hayan terminado de contestar las preguntas, vamos a continuar con lo siguiente. Dice, lee con atención las características de la ficha temática y los recursos que se utilizan para su elaboración. Esto está en la página 166. Y después de leer, van a complementar el mapa mental que les presenta a continuación. Pero primero vamos a ver el cuadro que tienen que analizar. Aquí está el cuadro. Tenemos los recursos y las características. A ver, voy a activar mi plumita. Bien, ahora sí. Aquí tenemos los recursos, las características. ¿Vale? Vamos a utilizar la misma estrategia de identificar ideas centrales y palabras claves. Vamos a empezar con las gráficas. ¿Cuáles son sus características? Representan datos numéricos, cantidades, porcentajes, y bueno, puede ser de forma conceptual o de tipo estadístico. Las representan mediante barras, líneas o círculos, o utilizan mucho las gráficas de pastel. Bien, seguimos con los cuadros y las tablas. Sus características van a ser las siguientes. Van a registrar datos, sean números o sea de forma verbal. Se organizan en filas, y columnas. El otro recurso son las ilustraciones. Van a ser representaciones de objetos, conceptos, y van a utilizar líneas, formas, figuras y colores. También tenemos las fotografías.
Y las fotografías son unas capturas de imágenes mediante un dispositivo. Pueden utilizar una cámara fotográfica o un teléfono móvil y pueden ser digitales o pueden estar impresas en papel. El otro recurso son los mapas. Su característica principal es que va a ser una representación a escala de una superficie geográfica. Tenemos la línea del tiempo. Este va a ser un organizador gráfico y se va a usar para ordenar datos de manera cronológica. También se pueden mostrar periodos o fechas y pueden acompañarse de fotografías, ilustraciones de personajes, inventos o monumentos dependiendo del tema que se esté analizando. Y por último tenemos los esquemas. Estos esquemas van a permitir organizar y jerarquizar información, obviamente la más importante, y se va a apoyar de los cuadros sinópticos, de los mapas conceptuales y de los organizadores gráficos. Son los recursos que se pueden implementar o que se pueden utilizar para elaborar una ficha temática. Una vez que tengamos ya nuestras ideas centrales y palabras clave, subrayadas, analizadas, nos vamos al mapa mental. Acuérdense que el mapa mental solo lo vamos a complementar. Aquí está el mapa mental. Como ustedes se darán cuenta, estos son unos conectores que me van a apoyar para enlazar información, para dar una coherencia a la información. ¿Qué es lo que me van a hacer? Van a volver otra vez a realizar o analizar su cuadro, el cuadro de las características y de los recursos, y van a identificar qué palabras son las que tenemos acá y las que le faltan al mapa mental. Utilicé unas palabras del cuadro que analizamos para que tengan una secuencia y ustedes puedan ubicar qué palabra continúa en la nubecita. Ustedes van a colocar la palabra que sigue en esta parte, en esta nubecita, que son los recursos. Aquí van los recursos, pero deben de leer y ver con qué conector se relaciona. Por eso les puse varios conectores y varias nubecitas. Entonces, tienen todos una flechita porque lleva una secuencia. Esta es la funcionalidad del mapa mental. Van a colocar en esta área las palabras que le faltan. Obviamente que debieron haber leído bien, analizado, debieron haber identificado las ideas centrales, las palabras claves del cuadro que analizamos anteriormente. Entonces solo van a complementar este mapa mental con la información que se analizó anteriormente o que acabamos de analizar. Una vez que hayan terminado este mapa mental, vamos a entrar de lleno a lo que es una referencia bibliográfica. Y aquí dice, investiga y escribe qué es una referencia bibliográfica. Les puse un paréntesis para que guíen su investigación y les coloqué una dirección donde ustedes pueden acceder e investigar. Solo quiero que me coloquen qué es, ¿vale? Solo el significado, la definición. Cuando terminen de anotar la definición de una referencia bibliográfica en su libreta, vamos a analizar el siguiente cuadro que les presento. Esta es una información sobre referencias bibliográficas. Van a hacer lo siguiente. Me van a transcribir esta información a su libreta. Les recomiendo que ustedes escriban esta información. Porque no quiero que lo impriman y lo peguen. Porque entre más práctica ustedes tengan con los elementos de una referencia bibliográfica, ustedes podrán identificar rápidamente por qué elementos está constituida esta referencia bibliográfica. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se va a elaborar una referencia bibliográfica si investigamos en un libro? Pero antes, las referencias bibliográficas van a ser ese conjunto de fuentes que se consultan.
Cuando se consulta o cuando se investiga en libros, generalmente se realiza una referencia bibliográfica para reforzar nuestra investigación, es decir, para fundamentarla. Vamos a nombrar algunos autores, vamos a nombrar algunos libros en nuestra investigación y esto nos va a servir para defender la información que nosotros estamos presentando. ¿Cuándo nos es de utilidad una referencia bibliográfica? Cuando nosotros presentamos una tesis, cuando nosotros presentamos un estudio, cuando nosotros presentamos una exposición y al defender lo que nosotros presentamos, ya sea en investigación, en tesis o en exposición, tenemos que presentar referencias bibliográficas. Después de que ya les dije que es una referencia bibliográfica, vamos a analizar los elementos que la componen. Vamos a empezar con una referencia bibliográfica cuando se trata de un libro. Primero se tiene que colocar el apellido del autor. Va separado por una coma. Posteriormente va el nombre. Igual está la coma. Y entre comillas le van a colocar el título del texto, el tema. Aquí dice título del capítulo entre comillas. Puede ser el título del texto, puede ser el título del tema. Estos siempre van entre comillas. Seguido por una coma, obviamente. Y después le van a colocar el título de la obra. Aquí, el título de la obra. En el título de la obra, que es en cursivas, es el nombre del libro. Va una coma aquí y posteriormente viene la ciudad de publicación, donde se publicó ese libro. Se separa por una coma y sigue el año de publicación. Otra vez me fui chueco, disculpe. Va separado de una coma y después se nombra la editorial del libro, seguido de una coma, el número de páginas de las que se extrajo la información. Abajito tenemos un ejemplo y voy a activar otro color para que analicemos el ejemplo. Aquí tenemos el apellido del autor. ¿Se dan cuenta? Que es este mismo, el que tenemos aquí. Aquí está el ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos el nombre del autor, que lo tenemos aquí. Y después sigue el título del tema o el título del texto. Y si se dan cuenta está entre comillas. Después sigue una coma. Quiero hacer énfasis que cuando se elabora una referencia bibliográfica se utilizan las comas para separar los elementos, que no se les olvide. Eso es punto importante. Y posteriormente sigue el nombre del libro. El nombre del libro donde se encuentra ese tema, ese texto. Después viene la ciudad de publicación, que este libro se publicó en México. El año de publicación, aquí está, 2017. Y tenemos la editorial. Aquí está el nombre de la editorial. Y finalmente tenemos las páginas donde se encuentra este texto. Esto es cuando se trata de un libro. Cuando se trata de una revista, los elementos son el apellido del autor. Si se dan cuenta, eso es algo muy importante, los datos del autor. El apellido del autor, el nombre, el título del artículo o la nota, igual va entre comillas. Después se sigue con el nombre de la revista, el volumen, el número de la revista, la fecha de publicación y el número de páginas de donde está el artículo. Las comas van a separar los elementos de una referencia bibliográfica. Abajo tenemos el ejemplo. Déjenme activar otro color. Bien, aquí tenemos los apellidos del autor, el nombre del autor, el título
que está aquí. Uy, me fui chueco, ustedes disculpen. A ver, el título del artículo, aquí está el título del texto. Aquí está el nombre de la revista. El volumen, es importante que vayan viendo los ejemplos porque se van a dar una idea y van a hacer su guía. El número de la revista y la fecha de publicación, que es enero-marzo de 2015. Y por último tenemos las páginas donde se encuentra esta información. Bien, vuelvo a enfatizar en las comas. Las comas me van a ayudar a separar los elementos de una referencia bibliográfica. Después tenemos cuando se trata de un documento electrónico. Actualmente ya se nos da más investigar en Internet. Bueno, pues cuando se investiga en Internet también se tiene que hacer una referencia bibliográfica. Y los elementos de una referencia bibliográfica electrónica son los siguientes. Lleva el apellido del autor, el nombre, el título del documento, el nombre de la página, la fecha de publicación y aquí disponible en se anota la dirección electrónica. Y entre comillas van a colocar la fecha en que consultaron esa información. Abajo viene un ejemplo. Vamos a activar el otro color. El ejemplo que maneja un documento electrónico es el siguiente. Aquí está el apellido del autor, el nombre, seguido por el título del documento, el título del texto, el título del tema. Siempre va a ir entre comillas. Y viene el nombre de la página. Aquí está el nombre de la página. La fecha de publicación. Aquí abajito viene la disponibilidad. Es decir, se coloca la página, el link de donde se investiga. Y entre paréntesis ustedes van a colocar cuándo consultaron esa información. Entre paréntesis. Aquí es necesario comentarles que arribita, cuando ustedes abren el explorador, arribita viene una barra de direcciones. Pues esa barra de direcciones copian y la van a pegar o la anotan y la van a pegar en esta parte donde dice disponible en, va a ser una referencia, ¿sale? Después de que hayan hecho todo esto, quiero que anoten o subrayen con colores diferentes cada elemento de la referencia bibliográfica. Es decir, a ver, vamos a colocar otro color. A ver, por ejemplo, vamos a empezar con la referencia de un libro. Aquí voy a escribir Tejeda Hernández, ya sea que lo subraye o ya sea que lo escriba de un color diferente. Si lo subrayo así, y aquí le voy a poner una flechita y le voy a escribir que esto es el apellido del autor. Así con todos los elementos. Van a subrayar de otro color el nombre y le van a colocar con una flechita, que es el nombre, en la parte de arriba, donde tengan un espacio, o en la parte de abajo. Van a hacer lo mismo con el título del libro, con la ciudad de publicación, con el año de publicación, editorial, número de páginas y así sucesivamente. Les recomiendo que se guíen por estos ejemplos. Estos ejemplos que yo les pongo es para que ustedes hagan no lo mismo, pero sí se guíen para hacer unos nuevos, porque me van a hacer unos ejercicios. No quiero que me anoten las referencias bibliográficas en lista. No, en lista no. Tampoco quiero que le coloquen apellido del autor y el apellido. Nombre del autor, nombre. No. Esta es la forma clásica de elaborar una referencia bibliográfica. Por eso les estoy colocando los ejemplos para que ustedes se guíen bajo este formato para hacer sus ejercicios de una referencia bibliográfica. Recuerden las comas para separar los elementos. Quiero que me hagan sus ejemplos de manera secuencial, como lo presento aquí en los ejemplos. Una vez que ya hayan transcrito toda esta información a su libreta, ahora sí los invito a explorar sus libros de educación secundaria y si tienen otros libros, si cuentan con otros libros
de temas que a ustedes les interesen, pueden utilizarlos. Van a elaborar un ejemplo de una referencia bibliográfica de un libro y de un documento electrónico. Van a hacer dos referencias bibliográficas, de un libro y de un documento electrónico. De una revista la omitimos porque no todos, entiendo que no todos ahorita tienen acceso a una revista, pero sí de un libro y de un documento electrónico. Del libro escogen el tema, eligen el tema del que quieren hablar, del que quieren consultar y me van a hacer su referencia bibliográfica. Todos los libros tienen una pasta y en la pasta viene el nombre del libro, viene también el nombre de la editorial. Y si continúan hojeando las primeras páginas antes de la introducción, antes de la presentación, vienen los datos de edición, vienen los datos de publicación de ese libro. Esos elementos son los que ustedes van a colocar para elaborar su referencia bibliográfica. Espero que no haya dudas. Y si existen, después de ver este video, pueden consultarme. Y recuerden, por favor, colocarle el nombre completo, grado y grupo a las actividades en su libreta, por favor. Y no me queda más que desearles mucho éxito. Espero sus actividades vía WhatsApp, vía Facebook o correo electrónico. Recuerden leer 5 minutos, 10 minutos, una página, 2 páginas, lo que ustedes quieran. Pero lean, por favor, lean. Gracias y éxito. Y nos vemos en el próximo video.